Buenas noches. Mi grupo de trabajo está conformado por Andrés Felipe Rodríguez, por María Camila Forero, por Juan Camilo Silva y quien les habla, Héctor Velázquez. Y en esta presentación hablaremos sobre la aplicación del filtro de Kalman. En esta diapositiva tenemos el papel que desempeña cada integrante. Andrés Rodríguez se encargó del modelamiento y el desarrollo de algoritmos. Juan Camilo Silva del sistema de comunicación y programación de microcontroladores. María Camila Forero realizó la parte de electrónica y acondicionamiento de sensores. Y quien les habla realizó la codificación y el desarrollo del aplicativo en el PC. Como tal, el objeto del proyecto, tenemos recopilación de señales análogas en un entorno digital, el uso de diferentes filtros para la obtención de valores posicionales y el entorno virtual de desarrollo para simulación de la señal. Nuestro montaje entonces tuvo un área de trabajo de 40 centímetros por 48. Podemos observar imágenes del microcontrolador y el sensor, del entorno real, asimismo también del entorno virtual que utilizamos. Para realizar el proyecto se tuvieron unas etapas de desarrollo, las cuales dividimos en cuatro partes. La primera que consta de la lectura y calibración de los datos del sensor por medio del microcontrolador y el sensor utilizado en la práctica. Después se prosiguió con la filtración de la señal de entrada, empleando un filtro pasabajos. Luego de eso se obtuvieron los valores físicos ya para la simulación, esto mediante un modelo matemático, filtros de Kalman y un filtro pasaaltos. Y también se realizó la recepción de datos en el entorno de simulación. Esto mediante el diseño cinemática del robot para proseguir con la simulación en tiempo real del robot. Como primera parte de las etapas tenemos la lectura y calibración de los datos del sensor. Nosotros usamos un sensor MPU 6050 de 6 ejes de libertad y realizamos la calibración del sensor mediante una toma de datos a 250 Hz, la cual va a ser la que va a estar tomando en cada momento el microcontrolador. Esta frecuencia se utilizó ya que es útil debido al tiempo de reacción de la vista y también porque permite tener menos en cuenta el tiempo de delay que pueden ocasionar algunos de los filtros. Para calibrar el sensor, se realizaron una toma de datos al principio del código del microcontrolador. Esto es para hallar su media y según esta media, restársela o sumársela al valor que estaba botando el microcontrolador, al valor que debería estar botando inicialmente en un estado de reposo. Bueno, en la segunda parte del filtrado de señales de entrada, en primer lugar usamos un filtro IIR, ya que son conocidos por requerir menos recursos computacionales en comparación con los filtros FIR. Esto se debe a que los filtros IIR utilizan una realimentación en su estructura, lo que les permite lograr una respuesta de frecuencia deseada con un número menor de coeficientes. Como resultado, los filtros IR pueden implementarse con menos operaciones y por lo tanto pues consumen menos recursos computacionales como de potencia de procesamiento y memoria. Y en segundo lugar, los filtros IR pueden ser diseñados de manera que se concentren en ciertas frecuencias de interés. Esto se logra ajustando los coeficientes del filtro para obtener una respuesta de frecuencia específica. En este caso, usamos un pasabajos con frecuencia de 20 hercios de quinto orden, ya que al realizar las pruebas determinadas, de esa era la frecuencia de corte idónea. Y esta se colocó en el micro y se puede mostrar efectivamente que filtra. Ya en la siguiente diapositiva se puede ver la práctica en tiempo real del filtrado de las señales de entrada.
Bueno, para el modelo matemático, el péndulo doble invertido consta de dos barras rígidas con dos masas en sus extremos y pivotes en los extremos opuestos. Las variables principales del sistema son teta 1 y teta 2, los cuales son los ángulos de inclinación de las barras con respecto, pues, a la vertical. Teta 1 punto y teta 2, los cuales son las velocidades angulares de las barras. L1 y L2, longitudes de las barras, y M1 y M2, masas de los extremos de las barras. Entonces, pues utilizando los principios de la mecánica y las leyes de Newton, derivamos las ecuaciones del movimiento del sistema y aplicando las leyes de Newton, para cada barra se obtienen las siguientes ecuaciones, las cuales son las dos primeras, teta 2 puntos 1 y teta 2 puntos 2. Esas son las ecuaciones principales. Bueno, eh, manipulamos las ecuaciones de movimiento para simplificarlas y expresarlas en términos de las variables principales y reorganizamos. Listo. Gracias a nuestro sistema de coordenadas podemos ver la posición de X, nuestro sistema de coordenadas X y Y. Entonces derivamos con respecto al tiempo y sacamos las aceleraciones de X y Y, que son X dos puntos y Y dos puntos. Y gracias a estas podemos tener una aproximación de lo que ve el sensor, lo cual es SX dos puntos y SY dos puntos. Esto gracias a una multiplicación vectorial, la cual es esa que podemos ver ahí. Y justo nos da que teta 2 punto es igual a teta 2. Y estas tres ecuaciones son las que nos darían los datos del sensor. Prosiguiendo con las etapas del proyecto, se prosigue con un filtro de Kalman y un filtro pasaltos. Ya teniendo en cuenta el modelo matemático, es necesario hallar la orientación del sensor. Para hacer esto es necesario utilizar los seis canales, mirando las aceleraciones que nos bota el sensor, con los datos del giroscopio en grados por segundo. Para eso se usa el filtro de Kalman, que se utilizó para hallar esta orientación de los tres ejes de rotación, que son el roll, el azimuth y el pitch. Esto se hace para posteriormente hallar las aceleraciones lineales del sistema, ya que para esto necesitamos la orientación y las aceleraciones que también nos bota el sensor con respecto a la Tierra. Y también necesitamos unos filtros más altos. Necesitamos esto debido a que al integrar la aceleración para después poder hallar la velocidad y ahí al también integrar la velocidad para hallar la posición, las señales cuentan con un fenómeno que se llama el drift, que esto es que la señal tiene cambios graduales en la deriva al nivel de referencia de la señal a lo largo del tiempo. Y esto afecta a la predicción, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver más cómo es el drift, que al integrar primeramente la aceleración lineal, ya obtenemos la velocidad, pero esta tiene este fenómeno, por lo que nuestra señal ya en tiempo real que usamos en el sistema, vemos como el eje Y se está yendo hacia abajo y este no se mantiene en el valor que debería estar botando mediante las pruebas, que era el cero. Vemos cómo se va desviando y esto es debido al drift. También podemos ver cómo esto mismo sucede en el valor de X y en el valor de Z no se ve tan reflejado debido a que este va a estar mayormente sin excitación. Bueno, finalmente para pasar a la cuarta y última fase del proyecto, pasamos al diseño y cinemática del robot utilizando pues todos los elementos explicados anteriormente por mis compañeros. Y como primera parte o primer paso se realiza o se plantea un espacio de trabajo que es el que está ilustrado en la esquina superior izquierda, que pues como ya dijimos al principio de la presentación es de 40 por 48 centímetros.
Esto, pues, digamos, estimado de acuerdo a las mediciones realizadas por nosotros mismos en nuestro entorno real, es decir, del brazo del compañero que iba a realizar, pues, como tal el movimiento con el microcontrolador y con el sensor. Se tienen como tal estas medidas, pues, como les explico, por las mediciones dadas y, digamos, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad como tal del brazo, en las que claramente pues no se va a realizar un movimiento de más de 180 grados hacia, digamos, la parte positiva del eje real como tal. Entonces, por eso, digamos que solamente se tiene en cuenta la parte, digamos, desde los 90 grados hasta los 180 para claramente buscar un movimiento más cómodo del brazo. Como se puede ver en la esquina inferior izquierda, pues está, digamos, como la ilustración de cómo vamos a manejar o cómo pensamos manejar, pues, toda la parte de, digamos, la relación entre el péndulo doble con la movilidad del brazo como tal. Y pues claramente se pueden ver las articulaciones que pues se tienen en cuenta, que pues en nuestro caso la articulación uno sería el hombro y la articulación 2 sería el codo. Y se tienen como tal dos eslabones que pues también fueron explicados anteriormente en el modelo matemático, que pues como tal serían el antebrazo y la parte del brazo de arriba que va del codo a el hombro. Y la base o el eslabón cero, que también pues se tiene en cuenta como la articulación uno, que pues como tal sería el hombro, que realmente sí es una base fija, no tiene como tal movilidad, y ese sería nuestro punto 000, ilustrado pues ya en la parte de nuestro entorno virtual. En nuestro entorno virtual, pues claramente tenemos, digamos, nuestro brazo con los eslabones y las articulaciones, entre comillas. Y pues como vemos, está más o menos ubicado en el punto 000 y este tiene su movilidad en nuestro, digamos, espacio real, escalado al espacio virtual, como pues ya se verá al final en la simulación como tal. Ya viendo el análisis y resultados de las simulaciones, vemos lo que habíamos explicado anteriormente, que al hallar la aceleración lineal por medio del filtro de Kalman, teniendo en cuenta los grados del giroscopio y la aceleración botada por los tres ejes del acelerómetro del sensor, se obtienen estas gráficas que efectivamente muestran el movimiento que estamos plasmando en la simulación. Y al lado izquierdo podemos ver ya cómo integramos esas señales, teniendo en cuenta factores como son el tiempo de muestreo y las señales anteriores con el diferencial de tiempo para hallar la posición y la velocidad lineal, ya con el filtro pasasaltos para eliminar el drift. Y estos datos de la posición lineal filtrados por el filtro pasasaltos son los que le vamos a enviar a la simulación que ya explicó mi compañero. Bueno, finalmente tenemos como tal tres conclusiones del proyecto general que pues sacamos a medida de lo que fuimos, digamos, generando en nuestras simulaciones y en nuestros entornos reales, tanto real como virtual. La primera conclusión es que el uso de los filtros utilizados, ya sean los análogos o ya sean los digitales, eh, pues en las señales capturadas permite una eficiente eliminación del ruido, como tal suavizando la señal para permitir una mayor empleabilidad de estas. Esto como tal, pues como ya, digamos, dijeron mis compañeros, para evitar fenómenos como el drift y los delays que se presentan, así pues digamos garantizando que haya una comparación o una simultaneidad en los movimientos que se realizan en el entorno real como en el entorno virtual, aunque pues claramente siempre hay algunos delays que se presentan. La segunda conclusión es que el sensor pues presenta una invariabilidad en la frecuencia y como tal esto también radica en un
digamos, en un porcentaje o en un coeficiente de error. Esto también visto en el filtro de Kalman, pues en este se tiene en cuenta junto con las ecuaciones, digamos, qué es lo que ve el sensor, también se tiene en cuenta el error que pues proporciona el sensor como tal. Y pues en el caso de nuestro sensor, es más para el acelerómetro cuando este se encuentra estático, puesto que las señales de pulsos no se realizan movimientos. Por lo tanto, digamos, si nos devolvemos a la parte de análisis de, pues como tal, los experimentos que se realizaron cuando se realizan el análisis estático, se puede ver que sí se presenta como un tipo de novedad en la parte del acelerómetro, sobre todo en el eje Y, que pues presenta como digamos, una media más o menos de 9.8. Esto debido pues a los fenómenos de gravedad que claramente pues están presentes y pues el sensor como tal y la parte del acelerómetro pues los reconoce. Entonces esto sí presenta como una variabilidad y pues esto, como se dijo, ya se ve en el análisis que se puede evidenciar pues este fenómeno como tal. Esto no se presenta como tal en las pruebas de acelerómetro en movimiento por lo mismo que se dice, ya que pues digamos que sí tiene en cuenta la gravedad, pero está ya variando pues de cuando está estático a cuando está en movimiento. Y finalmente, la última conclusión es que los parámetros de funcionamiento, pues escogidos durante todo el proyecto, como ya se dijo, los filtros, el orden de los filtros, todo esto, el filtrado de señal, los métodos de recolección de datos, pues fueron evaluados pues de tal manera que se escogieran resultado de las pruebas y los experimentos efectuados. Todos estos experimentos pues lo que hicieron fue ayudarnos a escoger, digamos, los elementos de desempeño más óptimos y que mejor se ajustaran pues a lo que necesitábamos para evitar precisamente todo ese tipo de errores, tanto del sensor como de lo que es el entorno como tal, de lo que es nuestra planta, que sería pues nuestro, digamos, entorno virtual como tal el brazo. Y pues uno de estos parámetros sería, por ejemplo, la frecuencia de corte pues en el filtrado para evitar pérdida de datos. Esto pues también explicado por mis compañeros para los filtros tanto pasa altos como pasa bajos y pues claramente tener una muy buena reconstrucción de la señal. Y pues finalmente tenemos el video de pues digamos, nuestro proyecto final con la parte del entorno real versus el entorno virtual. Entonces vamos a verlo. Y bueno, algo que nos faltó mencionar fue que en la parte de nuestro diseño del espacio de trabajo también tuvimos en cuenta que pues no solamente se iba a mover en dos de los ejes, sino que pues también se iba a mover o a variar en la altura. Entonces pues también tuvimos que tener en cuenta esto, puesto que pues también realizamos pruebas para variar como tal en los tres ejes. Entonces, pues sí, como se vio en la simulación, también variamos como tal el montaje en el eje que sería de altura, que sería pues nuestro eje Z en nuestro entorno virtual. Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención.